Saludos Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a Warhammer. En el podcast de hoy haremos un repaso a la historia de una de las civilizaciones más míticas de Warhammer. Así pues, comenzamos con esta breve historia de los enanos. Los enanos son una raza antigua creada por los ancestrales. Los enanos fueron creados antes que los humanos, los ogros y los halflings, y fueron dotados de una gran habilidad tecnológica y artesanal, además de una enorme resistencia tanto a la magia como a los pesares físicos, gozando también de una larga vida que, según se nos dice en antiguas fuentes, suele acabar por la muerte en batalla y otros males que ocurran al enano. Desde sus orígenes, su lugar de procedencia ancestral fueron las montañas del Viejo Mundo, pues allí fueron ubicados tras su creación. Y es allí donde hace unos 5000 años antes del calendario imperial, es decir, unos 7500 y pico años antes de los reinados de Calfranz y luego en Leoncoeur, donde los enanos hicieron su primera aparición, despertando en las montañas. Eran criaturas hábiles y tenaces y comenzaron a expandirse por su nuevo hábitat montañoso, siguiendo el liderazgo de los mayores y más poderosos de todos ellos, los denominados dioses ancestros. Los enanos consideran que de una forma u otra todos ellos descienden de unos enanos iniciales que fueron sus ancestros y que actualmente son sus deidades. Aunque esto suene legendario y mitológico, podría tener parte de verdad. Por ello, la época hace 7500 años es conocida como la época de los ancestros, una época de la que los enanos no tienen registros escritos, pero cuya tradición oral cuenta que desde su despertar en el sur de las montañas del fin del mundo, los enanos comenzaron su expansión hacia el norte guiados por sus líderes ancestrales. Es en esta época en la que fundan Karak Ocho Picos, y entre todos sus ancestros sobresalen especialmente Gungnir, quien les perfeccionó en el arte de la minería y la fabricación, Grimnir, quien les formó como guerreros y los preparó para protegerse, y Valhalla, quien les enseñó a dominar a su voluntad los poderes mágicos gracias a las runas, y se dice que también les instruyó en el arte de la cerveza. En este tiempo, del cual se dice que no tenemos registros escritos, los enanos se expanden hasta el lejano norte de las montañas del fin del mundo, y fundan sus ciudades fortaleza conocidas como Karaks. Superando sus límites, los enanos se expanden más allá de las montañas del fin del mundo al norte del continente, y otro grupo de enanos cruza las montañas dirigiéndose al este. Es más o menos en el culmen de este momento cuando ocurre la llegada al mundo del caos. Debido al colapso del portal de los ancestrales que desgarra la realidad, se permite que el caos y sus moradores se viertan sobre el mundo. Los enanos dicen que fue el propio Gungnir quien fue consciente de la llegada del caos y avisó a sus congéneres. Gracias a él se atrincheraron profundamente en lo más hondo de las montañas. Los vientos de la magia se derramaron por el mundo, los cielos y las nubes cambiaron de color, el aire se llenó de fuerza mágica que lo cambiaba todo, y, tras la tempestad, los enanos emergieron y encontraron un mundo invadido por demonios. En este aciago y terrible momento, los enanos se defendieron de la invasión de los demonios empleando los medios adquiridos previamente y sobrevivieron como pudieron. Gungnir, el dios ancestro, les había enseñado el arte de la defensa y el saber de la herrería, y los enanos se armaron. Fue Gungnir quien creó 2 hachas para Grimnir, el ancestro que lideró a su pueblo hacia la batalla por la supervivencia, y fue Valhalla quien les protegió de la magia del caos y les enseñó a disiparla. Es en este momento de guerra total cuando los enanos de las montañas del fin del mundo pierden el contacto con las ciudades fortaleza que se habían fundado aún más al norte. En algún momento de esta contienda se dice que Grimnir conoció a Caledor Domadragones, y que así es como ambas razas tuvieron conocimiento de la existencia la una de la otra. Caledor y Grimnir dialogaron, y gracias a Caledor los enanos supieron de la existencia de Ulthuan y de la lucha del rey Aenarion contra las fuerzas del caos. Gracias al encuentro entre Grimnir y Caledor, elfos y enanos conocieron la existencia del portal del norte, desde el cual fluía la marea del caos. Llegado el momento, forzando la lucha, Grimnir, el dios ancestro, se introdujo combatiendo en los desiertos del caos para no volver a ser visto nunca jamás. Según la tradición enana, fue Grimnir quien cerró el portal del caos
y contuvo el flujo de la entrada de demonios en el mundo real al combatir a los propios dioses del caos, en el propio reino del caos, salvando así la existencia del mundo. Con la derrota del caos, los dioses ancestros no vuelven a aparecer presencialmente en las crónicas enanas. Hacia el año menos 4200, los enanos del este, que habían cruzado las montañas del fin del mundo, se adentran aún más en las tierras oscuras. Con el paso de los siglos, pierden totalmente el contacto con los reinos enanos y se sienten olvidados por sus ancestros. Como recurso, empiezan a adorar a poderes oscuros. En el año menos 4119 a.C., Malekith de Ulthuan y el gran rey Snorri Barba Blanca unen sus ejércitos y terminan de derrotar a los remanentes del ejército del caos que quedaba en el viejo mundo. Ambos generales se consideran aliados y el comercio entre ambas culturas alcanza su punto álgido, con enanos y elfos fundando nuevas fortalezas por el viejo mundo. En el año menos 2839, el propio rey Fénix Belshazzar visita la capital de los reinos enanos, Karaz-Karak, y allí es recibido con honores por el anciano y venerable Snorri Barba Blanca. Ambas facciones se juran lealtad y amistad, y en ese momento el príncipe Malekith se queda en Karaz-Karak como embajador del rey de Ulthuan. Durante los siglos posteriores, enanos y elfos prosperan hasta que los elfos se retiran a Ulthuan con motivo de su guerra civil. Pasaron varios siglos en los que los enanos prosperaron en paz hasta que en el año menos 2188 los elfos de Ulthuan regresaron al viejo mundo. Los enanos se enteraron de la traición de Malekith y la conclusión de la guerra de secesión élfica, y así los elfos y enanos volvieron a repartirse el viejo mundo y reiniciaron el comercio entre ambas culturas. Los negocios se hicieron prosperar y los enanos crecieron y alcanzaron niveles más elevados en sus manufacturas. Hacia el año menos 2005 del calendario imperial, las caravanas de comercio enanas fueron atacadas por elfos de Malekith. Los enanos no sabían diferenciar entre elfos Druchi y elfos de Ulthuan, por lo que consideraron que estaban siendo atacados por sus hasta ahora aliados. Los enanos concluyeron que los elfos debían pagar por este agravio, si bien no tenían conocimiento de que eran elfos oscuros enviados por el propio Malekith para provocar hostilidades entre los enanos y los elfos del viejo mundo. El gran rey Gotrek Rompeestrellas envió una embajada enana a Ulthuan para presentarse en la corte del rey Fénix y prevenir la guerra, en la forma de una gran recompensa en oro que solventara las pérdidas sufridas por los enanos. El embajador enano fue rechazado y tratado con desprecio. El rey Gotrek volvió a insistir en su petición reclamando una indemnización aún mayor. En respuesta, el rey Fénix Caledor II hizo el mayor insulto posible. Afeitó la barba al embajador enano y lo envió de vuelta a la corte enana. Los enanos que no se toman una ofensa a la ligera iniciaron la guerra contra los elfos en el año menos 1997. Guerra a la cual dieron el nombre de Guerra de la Venganza. Durante casi 4 siglos, elfos y enanos batallaron en una guerra sin cuartel en el viejo mundo, sumiendo en horrores, pena y sangre sus dominios. Las muertes y destrucción se sucedían año a año en ambos bandos, repercutiendo enormemente en la grandeza de ambas razas. Ciudades, asentamientos y poblaciones fueron saqueados y destruidos, y millares de elfos y enanos murieron en la contienda. Las pérdidas afectaron a grandes personalidades de ambas facciones, pues el hijo del gran rey enano, el príncipe Snorri, murió en combate contra el rey Fénix Caledor II. Finalmente, en la batalla de Tor Alesi, los enanos combatieron a los elfos por el dominio del viejo mundo, y fue allí donde el gran rey Gotrek Rompeestrellas dio muerte al rey elfo Caledor II, abatiéndolo en combate singular. Esta pérdida supuso un enorme golpe para los elfos, los cuales terminaron perdiendo la contienda y finalmente la guerra, retirándose del viejo mundo para dejárselo a los enanos hacia el año menos 1560 a.C. La victoria hegemónica de la Guerra de la Venganza solo proporcionó unos años de paz a los enanos, ya que cerca del año menos 1500
las montañas del fin del mundo comenzaron a sufrir una serie de cataclismos y erupciones. Los enanos se refieren a este periodo como la Era de la Aflicción. En esta época, muchos archivos de diversas fortalezas se pierden o resultan dañados, e incluso el gran libro de los agravios de Karak a Karak se mantiene enmudecido durante esta época. Por lo que queda en los registros, muchos enanos fueron asesinados y muchas minas y asentamientos fueron saqueados y perdidos en esta época. Incluso las grandes fortalezas y asentamientos fueron dañados por grietas y hundimientos, y el gran camino subterráneo se vio bloqueado por derrumbes, inundaciones y afloramientos de lava. El periodo que prosiguió al cataclismo fue nombrado como las Guerras Goblin. Si bien, aunque estas criaturas infestaron los reinos enanos, sus enemigos incluyeron también a orcos, ogros, trolls, skaven y muchos otros seres malvados. Esto ocurrió justo después del desastre, y aquello que había superado el cataclismo empezó a verse afectado por estos ataques. En el propio año -1500, Karak Ungor fue la primera gran fortaleza en caer. Se perdió para siempre bajo una marea de goblins nocturnos, y desde entonces fue rebautizada por los Pieles Verdes con el nombre de Montaña del Ojo Rojo. Un año después, en -1499, aprovechando los daños, grietas e inundaciones provocados por el seísmo, los goblins y los skaven invadieron y arrasaron la gran fortaleza de Karak Barn, en la región occidental de las montañas. En el año -1498, las minas de Ekrund en el Espinazo del Dragón, al oeste de las Tierras Yermas, son arrebatadas por los orcos, y las atalayas y defensas del Paso del Perro Loco son abandonadas al ser tomadas por los goblins. En los años posteriores se perderán las minas de Gumbat ante los Pieles Verdes, en el año -1457, perdiéndose así la mina de Piedra Brillante. Y ocurrirán las guerras de la Carretera de Plata, perdiendo el monte Lanza de Plata frente a los orcos, que lo rebautizaron como Monte Grimfang en el año -1387. Finalmente, tras todo esto, los enanos abandonan sus minas y asentamientos menores en la parte este de las montañas del fin del mundo al no poder defenderlas. En el año -1250, la Montaña del Trueno, que había estado en calma desde el inicio de la Era de la Aflicción, entró en erupción y provocó una dispersión masiva de orcos y trolls hacia el norte. Los asentamientos próximos a Karak, como Balhorn y Budrihorn, son tomados por hordas de trolls. La campaña dirigida a expulsar a estas criaturas se conoce como las Guerras Troll. En -1245, el rey Morgrim Barbanegra lidera sus tropas hacia el sur. Tras muchas batallas y escaramuzas, expulsa a los Pieles Verdes, que se encuentran en la región norte del Paso del Perro Loco. Por otra parte, otro ejército comandado por Logathor Hacha Brillante se dirige al este y tienen éxito en recuperar el monte Gumbat, pero con el tiempo no pueden mantenerlo y se ven obligados a retirarse cuando llegan refuerzos Pieles Verdes. Los ejércitos enanos se ven obligados a regresar a Karak cuando ésta se ve rodeada por un ejército de ogros y trolls. La horda es repelida y miles de cuerpos de grandes criaturas son apilados y quemados en los exteriores de Karak. Durante los años siguientes, los enanos se ven obligados a restablecer metro a metro su poder sobre y bajo las montañas. Con estos intentos se recuperan y restauran partes del paso subterráneo y algunos asentamientos menores. Muchas tumbas y cámaras de los ancestros se recuperan y se restauran gracias a la campaña del rey Morgrim. En el año -1185, el herrero rúnico Kadrin Melena Roja lidera una expedición que consigue limpiar las ruinas de Karak Barn, desplazando a los Skaven hasta los niveles inferiores. En las minas encuentran un afloramiento de Gromnil y se inicia una minería de extracción que comienza a explotar el Gromnil y dirigirlo hacia Karak. Casi 50 años después de la reconquista de Karak Barn, en el año -1136, Kadrin Melena Roja se encontraba dirigiendo un cargamento de Gromnil hacia Karak cuando fue emboscado por un contingente Piel Verde en las orillas del Agua Negra. El propio Kadrin abatió 36 orcos antes de ser herido y caer en combate. Su último acto fue lanzar su martillo rúnico hacia las aguas del Agua Negra para evitar que cayera en manos enemigas. Tras la muerte de Kadrin Melena Roja,
la ocupación enana de Karak-Barn fue volviéndose cada vez más peligrosa, hasta que finalmente los Skavens tomaron el control de la fortaleza y expulsaron a los enanos. Tiempo después, en el año menos 975, tuvo lugar la batalla de las Mil Angustias. El gran rey Snorri Morgrimsson, hijo del anterior Morgrim Barba Negra, dirigió una campaña de reconquista hacia Karak-Ungor. Liderando un masivo ejército hacia el norte, los enanos abatieron a todos los enemigos en el Gran Valle Sur y barrieron todo el área hasta llegar a la gran puerta de la fortaleza. Pero, cuando intentaron adentrarse en la fortaleza en sí, fueron atacados y emboscados por multitud de nuevos enemigos que los rechazaron. Algunos enanos, incluyendo a Furgil, el hijo menor del rey, consiguieron traspasar las puertas y adentrarse en la fortaleza. Pero nunca regresaron. Snorri replegó a las pocas tropas que le quedaban y las dirigió de regreso a Kara-Zakarak, donde murió poco tiempo después. En los años siguientes, los enanos continuaron combatiendo a sus enemigos. Los Pieles Verdes atacaron Karak-Tadgal, pero fueron repelidos, y en el menos 750 los Goblin consiguieron penetrar y establecerse en varias partes de Karak Azul, pero fueron exterminados tras 10 años de duras batallas. En el año menos 701, unos mineros enanos prospectando en Karak Ocho Picos cavaron hasta penetrar en un túnel Skaven. Aquí, los enanos comenzaron una carnicería con los hombres rata hasta que dieron con madrigueras Skaven y cayeron en el problema en que se habían metido. En el año menos 650, Baragorth se convierte en el primer rey matador y funda el gran altar de Grimnir en Karak Kadrin. Cambia su nombre a Ungrin, que significa el atado por el juramento, y desde entonces todos sus descendientes adoptarán este nombre al convertirse en reyes. Y posteriormente fue en el año menos 513 cuando ocurrió la caída final de Karak Ocho Picos. Durante un periodo de más de un siglo, los Skaven y los Goblins se habían reproducido enormemente tanto en el exterior como en el interior de la fortaleza enana, llegando al caso de que la vida diaria se había convertido en una seria batalla por la supervivencia. Los enanos se vieron conducidos a una guerra por un reino cada vez más disminuido, según cada uno de los picos iba siendo invadido y perdido. El final ocurrió súbitamente. Los Skaven envenenaron los pozos y llenaron de gases los túneles. En el último momento, el rey Lun ordenó sellar rúnicamente las tumbas de los ancestros, y el rey y sus enanos abandonaron el reino con la idea de poder reclamarlo algún día, pero con el pesar en sus corazones. En menos 469, Karak-Tadgal fue atacada por Pieles Verdes y finalmente arrasada. Envalentonados por su victoria, los orcos continuaron hacia Karak-Drath, a la que finalmente también derrotaron y tomaron, rebautizándola bajo el nombre de Peñasco Negro. En los años siguientes, los Pieles Verdes tomaron las tierras entre el Paso del Perro Loco y la Montaña del Fuego, conquistando todo salvo Karak Azul. Karak Azul, desde entonces, vive bajo constantes ataques, pero se mantiene tanto por la tenacidad de sus defensores como por la llegada de inmigrantes enanos huidos de otras fortalezas. Todos estos siglos supusieron un periodo aciago para los enanos. En los 2 siglos siguientes, los Pieles Verdes continuaron atacando y disminuyendo el imperio enano, y es hacia el año menos 250 a.C. de Sigmar cuando los enanos empiezan a ver a los seres humanos como una especie diferente a las otras razas hostiles que les rodean, comenzando así el contacto y comercio entre enanos y tribus humanas. En el año menos 15 del calendario imperial, un convoy enano fue atacado por Pieles Verdes mientras se dirigía a las Montañas Grises. El rey de los enanos, Kurgan Barba Hierro, quien viajaba en el convoy, fue hecho cautivo por los Pieles Verdes, pero, de una forma inesperada, fue rescatado por el ataque de un grupo humano dirigido por un joven llamado Sigmar. Este acontecimiento dio lugar a una gran amistad entre Sigmar de los Unberogen y el rey Kurgan Barba Hierro, y forjó la alianza entre hombres y enanos. En agradecimiento por haber sido salvado, el rey Kurgan otorgó a Sigmar el martillo rúnico Gal-Marad, símbolo del mundo de Warhammer. Tras 14 años de combates contra los Pieles Verdes por parte de la coalición de enanos y hombres, se sucedió una gran batalla conocida como la Primera Batalla del Paso del Fuego Negro, en el desfiladero que le da nombre. Allí se enfrentaron enanos y hombres de Sigmar contra la marea Piel Verde, a la cual estaban expulsando hacia el este. Y tras una masacre de Pieles Verdes fruto de esta batalla, los orcos fueron expulsados de las tierras al oeste de las montañas del fin del mundo. Tras esta victoria, Sigmar se convierte en emperador de una nueva nación de la humanidad. El floreciente imperio humano inició una nueva etapa en la historia enana. Muchos enanos
migraron hacia las tierras humanas, dado que su trabajo como constructores, ingenieros y artesanos era muy valorado. El comercio entre ambas razas hizo florecer a los enanos como no había ocurrido en siglos, y juntos, enanos y hombres, consiguieron mantener la marea piel verde contenida en el este. Con el progreso económico iniciado tras la fundación del imperio, los enanos comenzaron a reforzarse militarmente y a contar con ejércitos con los que plantar cara al deterioro de su propio imperio enano durante los siglos venideros. 3 siglos después de la batalla del Paso del Fuego Negro, los exploradores enanos encontraron a los elfos silvanos del bosque de Lorien, con hostiles resultados. A mediados del siglo VII después de Sigmar, 2 enanos se convirtieron en personalidades para su raza. Estos son Thorin Eldur y Catalin Candon, quienes en las décadas por venir realizaron múltiples hazañas como descubrir la piedra corazón en las montañas del Espinacio del Dragón, recuperar el hacha de Dail de las profundidades de Karakvarn y devolvérselo al gran rey en Kara-Zakarak, acabar con el dragón Friskar e incluso adentrarse en la fortaleza orca del Peñasco Negro para rescatar a miembros de la familia real enana, de los cuales el Mador Finson se convertiría en el nuevo gran rey de los enanos posteriormente. En el año 892, el herrero rúnico Crag el Gruñón crea la runa de la piedra bajo la mirada de su maestro Morek Ceñuizuto. Crag se convertirá en uno de los herreros rúnicos más poderosos y reconocidos de todos los tiempos, a la par que en el más longevo. En el año imperial 1032, Skalf Matadragones acabó con el dragón Graug el Terrible y dirigió su ejército para reclamar Karazad-Gal. Aunque lo intentó, no pudo sobrepasar a las hordas de goblins y terminó fundando un nuevo asentamiento en el exterior, próximo a la entrada de la fortaleza y en constante estado de sitio. En el año 1111, los Skavens provocaron la Plaga Negra. La enfermedad se esparció por el Viejo Mundo, pero los enanos se encerraron en sus fortalezas a salvo, a pesar de las bajas, combatiendo a los Skavens bajo tierra y consiguiendo detener su avance. A partir del año 1420, las tierras alrededor de Karak-Kadrin fueron atormentadas por el dragón Skaladrak. Un siglo después, en el año 1152, los ingenieros de Barak-Bar comenzaron a probar sus barcos de vapor. Con el auge de los vampiros en Silvania, los enanos se unen al imperio en la guerra contra los no muertos, participando en muchas batallas y asediando el castillo Tempelhof en 2010, contribuyendo a acabar con la condesa Emmanuel. En 2145 acontece la famosa batalla de Helfen, que acabó con la hegemonía de Manfred von Karstein. En esta batalla los enanos tomaron parte decisiva aliados con el imperio. Acudieron como refuerzos en la mañana de la batalla, bajo los estandartes de Karak-Kadrin, Zúvar y Karak-Raziak, cargando en apoyo del ejército imperial y rodeando y flanqueando a las huestes no muertas, siendo así un elemento clave para vencer la guerra que concluyó con la caída de Manfred von Karstein. En el año 2205, en la batalla de las Cascadas Negras, el gran rey Alric y el caudillo goblin Gorkil Vaciaojos mueren mientras combaten en el borde de las cascadas. Llenos de furia, los enanos vencen a los goblins. Posteriormente se desató un episodio en el cual un elegido del caos reunió a todos los poderes oscuros en una campaña contra el viejo mundo, conocido como la Gran Guerra contra el Caos. En esta guerra, los enanos se movilizan para hacer frente a tan vasta amenaza. En el año 2302 tiene lugar la Batalla de las Puertas de Kislev, en la que participa un enorme ejército enano dirigido desde Karath-Akarak por el gran rey Alricsson en persona. Tras vencer la batalla y acabar así con la Gran Guerra contra el Caos, Alricsson recibe honores por parte del nuevo emperador Magnus el Piadoso. En el año 2304, el recién coronado gran rey Thorgrim Custodio de Agravios inicia una campaña de reconquista, consiguiendo recuperar el área de influencia enana del Paso del Perro Loco. 17 años más tarde, en el 2321, los Skavens crean una flota marítima con la que atacan las costas del Viejo Mundo, destruyendo todo a su paso. Finalmente, son los enanos quienes la encuentran y la flota de Barak-Bar destruye a la flota Skaven en la batalla del Golfo de Agua Sangrienta. En 2420 se alza el Wag del señor Goblin Grom el Panzudo, que destruye y profana asentamientos y construcciones enanas hasta que desaparece en el oeste asolando el imperio. En 2462, la sala del gremio de ingenieros de Karath-Akarak es destruida por una explosión.
Esta es provocada por los experimentos a presión de Burlock Davidson, un maestro ingeniero famoso por haber experimentado a escondidas en la creación de nuevas tecnologías, las cuales le provocaron perder uno de sus brazos en una explosión, al mismo tiempo convirtiéndose en uno de los ingenieros más revolucionarios de la cultura enana. En 2473, Belegar, descendiente del rey Lund de Karak 8 Picos, se declara a sí mismo rey de Karak 8 Picos tras haber conseguido llegar a instalar un campamento militar en el interior de la antigua ciudadela. Lo que empezó como una empresa para recuperar tesoros se convierte en una campaña de reconquista en la que se encuentran superados en número y en constante estado de asedio. 25 años más tarde, en 2498, tiene lugar la Batalla de las Mandíbulas. Un ejército que se dirige al sur para ayudar a Karak 8 Picos es emboscado. Los enanos, liderados por Duregar, destruyen a los Pieles Verdes y continúan hacia el sur. El ejército es emboscado de nuevo al llegar a Karak 8 Picos, dando lugar a la Batalla de la Puerta Este. Pero finalmente consiguen llegar hasta la puerta y tras muchas pérdidas se unen a los enanos de Belegar en el interior. En el año 2503, Karak Azul es invadida por orcos liderados por el infame Gorfan Rodgut. Estos orcos encuentran un pasadizo olvidado al interior de la ciudad fortaleza. Los salones son tomados y saqueados, y la propia familia del rey es acorralada en el salón del trono. Los enanos son masacrados y capturados, y, como último insulto hacia Cazador, su propio hijo Catric es afeitado y clavado en el trono del rey. Tras ello, los orcos abandonan la ciudad y vuelven al Peñasco Negro cargados de botín y prisioneros. En 2510, tras la batalla del Barranco de la Pierna Rota, en la que el ejército de Karak Kadrin derrotó a una horda piel verde, los ogros de Golfag, quienes habían sido contratados por el rey Ungrim Puño Hierro, saquearon parte del tesoro enano y se dieron a la fuga. Finalmente, Ungrim consigue apresar a los ogros mercenarios de Golfag, a los que apresa y lleva a sus mazmorras, para, en 2515, Ungrim observar las mazmorras y observar que dentro se encontraba Golfag, quien había sobrevivido comiéndose a los otros ogros, salvo a uno. Considerando esta proeza de dicho ejemplar de dicha raza, en 2515 Ungrim libera a Golfag y a su compañero cojo. Y en esta época de fantasía se estanca el trasfondo enano clásico que teníamos hasta quinta edición de Warhammer, el cual podemos considerar que es el compartido por todo el juego. Espero que os haya gustado, porque al menos para mí esta era la esencia del Warhammer que me atrapó en este mundillo de fantasía. Pero esto no es todo, porque desde aquí, según las diferentes ediciones, Games Workshop continúa el trasfondo en líneas alternativas. En la dirección que nos lleva al fin de los tiempos, los enanos intentan reentablar el contacto con los elfos, tanto porque el rey Finubar como el gran rey Thorgrim entienden que debe de haber respaldo entre las razas menos oscuras en los tiempos por venir. Así, en el año 2522, la hija de los reyes de Ulthuan es enviada como diplomática hacia Kara-Zakarak, pero es secuestrada por una fuerza de no muertos dirigida por Manfred von Karstein. El propio Thorgrim, custodio de agravios, tomándolo como una responsabilidad personal, comanda personalmente un ejército hacia Nagashizar, donde se cree que la Niña Eterna está detenida. La campaña fracasa y ocasiona problemas con Tyrion y los elfos de Ulthuan. Un año después, en 2523, da inicio la llamada Tormenta del Caos, la campaña del elegido Archaon, proclamado señor del fin de los tiempos. Todo el mundo entra en guerra contra el caos, y entre cada facción por intentar huir y sobrevivir. Los Pieles Verdes se extienden de manera alocada por cada paso de montaña, y los clanes marchan a la guerra unidos bajo el liderazgo del gran rey Thorgrim. El gran rey pretendía colaborar con el imperio en el juramento que ambas naciones tenían de aliarse contra males mayores. Y así respondieron la mayoría de señores de fortaleza, pero dada la presión de demonios, pieles verdes, ogros y no muertos, algunos, como Cazador de Karak Azul, optaron por una actitud defensiva. A Ungrim y su hueste de Karak Kadrim se le encomendó unirse a las fuerzas de la luz y hacer frente para detener la resurrección de Nagash y rescatar a la Niña Eterna de Ulthuan. En esta empresa debería unirse a un ejército de altos elfos, uno de elfos silvanos y uno imperial, para entre todas las fuerzas detener al enemigo. Pero la hueste enana, en su lento movimiento, se rezagaba día a día. Tras muchos pesares, en la batalla del Túmulo Rojo, el ejército de Ungrim Puño Hierro, que se encontraba cruzando la frontera de Silvania, se vio atacado por la horda de Malagor, el hombre bestia, la cual tardó 2 días en desmoralizar. Tras mucha demora, Ungrim se retiró del plan de batalla contra los no muertos,
quienes finalmente consiguieron resucitar a Nagash. En otra parte, los enanos de Karak Azul se dirigieron a la puerta de Valhalla para evitar que los muertos de Neferata se hicieran con los poderes y reliquias enanas. Allí sacrificaron sus vidas luchando por este cometido y murieron, entre otros, el rey cazador y Torek Cejohierro. Las fortalezas enanas fueron cayendo ante los diferentes enemigos, lo que hizo que multitud de refugiados se dirigieran a Karak, lugar al que también se dirigió Bugman con sus montaraces. En Karak 8 Picos, Belegar se enfrentaba al clan Morse dirigido por Quick. En una maniobra desesperada, el rey enano había contratado a la famosa compañía de ogros de Golfag para que le ayudase en la guerra. Las batallas se sucedieron en los túneles y la fortaleza se llenaba de cadáveres. En la contienda, el ogro mercenario se vendió al bando Piel Verde y el saqueo y guerra infestaron lo que quedaba de dominio enano en el interior de Karak 8 Picos. Por su parte, los Skavens que habían salido a superficie infestándolo todo tenían sitiada Karak. El rey enano Thorgrim dirigía la fuerza enana en una defensa desesperada, vendiendo cara a sus barbas y plantando cara hasta el final. Allí Thorgrim acabó en combate singular con Quick y los supervivientes del ejército de Ungrim Puño Hierro y los montaraces de Bugman se unieron a la batalla, lo que finalmente hizo huir a los Skavens. Tras esta heroica batalla y una victoria aciaga, Thorgrim se dirigía a restablecer la situación de su reino, cuando fue emboscado por el señor de la muerte Snitch, quien lo atravesó con sus 3 espadas embrujadas, muriendo así el gran rey enano que se desplomó en los escalones de Karak. Ungrim Puño Hierro, superviviente de la caída de Karak Kadrin y de la batalla por Karak y convertido en un encarnado del saber del fuego, se dirigió a la guerra final como el ancestro Grimnir había hecho antes que él. En esta situación se unió a la Liga de los Encarnados, aunando ejércitos de diferentes razas y enfrentándose a la marea del caos. El ejército se parapetó en Aberheim, ciudad de la provincia de Aberland, donde Ungrim combatió a las huestes del caos, acabando con numerosos enemigos, desde un gigante hasta derrotando en combate al famoso engendro de Corne Escila. Finalmente, Ungrim encontró la muerte enfrentándose a Archaon, y en los eventos sucesivos, el caos acabó con el mundo de Warhammer. Y así, amigos, es a grandes rasgos la historia de los carismáticos enanos de Warhammer, los Dawi. Sé que nos hemos dejado el final del enano más querido de todos, Gotrek Gurnisson, pero bueno, eso es otra historia. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis descubierto nueva información y, de ser así, pues si queréis que nos dejéis un like, nos sigáis, lo compartáis con vuestros amigos enanos, con aquellos que agravian a los enanos, y que si queréis ver pues nuestras miniaturas y las cosas que hacemos en nuestro grupo de juego, nos sigáis en nuestro Instagram de Warhammer. Un saludo a todos.